Muchas gracias, muchas gracias. Cerramos el primer bloque de noticias, que básicamente es la parte pues informativa, y vamos a entrar a la parte de opinión. Un abrazo para todos, para todas que se van conectando poquito a poco con nosotros a través de nuestras diferentes posibilidades que tienen ustedes para acceder a este espacio de noticias. Siempre gustosos de leerles a través de nuestra transmisión digital en Facebook y en YouTube. En Facebook nos encuentran como Radio Sonorama, la fanpage de nuestra estación, y nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, canal que poquito a poco va creciendo gracias a la gentileza de ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, y obviamente también a quienes nos escuchan por nuestra tradicional señal de radio, ¿no? Sonorama, la gran señal nacional, en sus diferentes frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, ¿cómo cerramos la semana? Yo creo que, y algo más o menos así, escribí ayer en el Twitter, ¿no? Yo realmente no entiendo cómo alguna gente puede dormir. Créanme, no le entiendo, no le entiendo. Hay gente que ha hecho del odio su razón de ser, su razón de vida. Han hecho del odio su modo de vida. Y ese odio lo trasladan a sus opiniones, a lo que escriben en las redes, a lo que hablan en los medios de comunicación, a las conversaciones entre amigos. Y el odio no para. Y el odio no cesa. Y el odio se mantiene. Y perdónenme, no pretendan buscarle un responsable o una responsable al odio. Cada uno de nosotros debería tener su propia autonomía de pensamiento. Nos dijeron durante 10 años que se instauró el odio. Nos dijeron que cuando ya se acabaron esos 10 años, este país dizque iba a ser un mejor país. Bueno, han pasado 5 años. 5. Y seguimos hablando del odio. 4, perdón. 4. Y seguimos hablando del odio. Seguimos hablando de lo mismo, seguimos dividiéndonos como sociedad, seguimos etiquetando a la gente por el delito de pensar diferente. Si es que alguien critica, automáticamente lo etiquetan. Si es que alguien suscribe, automáticamente lo etiquetan. Aquí no se entiende que es legítima la autonomía de pensamiento de la ciudadanía. Y cada uno de nosotros, ustedes me critican a mí y tienen el legítimo derecho de hacerlo. Yo respeto las opiniones, en ocasiones no las comparto, así como ustedes en muchas ocasiones no comparten mi opinión. Pero una cosa es esa, que es absolutamente legítimo en una sociedad. Y otra cosa es que de eso se derive el odio, la animadversión, con actitudes totalmente repugnantes, repulsivas, que se trasladan al comportamiento de la vida cotidiana, sobre todo cuando se trata de personajes públicos. Y yo pregunto a estos políticos y a estos colegas, ¿cuándo van a parar el odio? ¿Cuándo? ¿O vamos a seguir odiándonos, etiquetando a la gente, pensando en qué escribir, en qué publicar, inventándose historias? ¿Ya? Porque eso es lo que hacen algunos colegas y algunos políticos, inventándose historias de la nada para publicar cualquier estupidez, cualquier barrabasada, y pretender ganar seguidores o ganar likes o ganar visualizaciones. ¿Cuándo va a parar eso? ¿Cuándo vamos a empezar a ser una mejor sociedad? ¿Cuándo vamos a aprender a entender que cada uno de nosotros tiene la legítima posibilidad y el legítimo derecho de pensar diferente? De pensar diferente. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a entender que el debate debe ser con ideas y con argumentos y no con el insulto? ¿Cuándo vamos a entender que a la mujer hay que respetarla? ¿Cuándo? Aquí hay muchas mujeres que se resisten a hacer política. Y se resisten a hacer política por el miedo a la violencia política. Por el delito de dedicarse a hacer política. Tienen cuestionamientos a esas mujeres, debátanlos con argumentos. Cuestionen con argumentos. No con falacias, no con insultos, no con agresiones, no con estupideces.
Y ese tipo de actitudes, como yo siempre he dicho en esta frase que le encanta a mi buen amigo Esteban Ávila Villagómez, lo hace gente de no creer. Gente de no creer. Gente que tiene una posición de visibilidad pública. Gente que ostenta un cargo público. Gente que ganó una elección. Gente que está detrás de una cámara o de un micrófono. Gente que por estas consideraciones tiene una más grave y mayor responsabilidad. En el caso de los políticos, con sus electores y con la ciudadanía, no solamente con quienes votaron por ellos, sino por la sociedad a la cual representan, aunque esa sociedad no haya votado por ellos. Y en el caso de los medios, por Dios, se ha perdido la razón de ser en muchos espacios comunicacionales, dedicados a destilar odio, dedicados a agredir, a desprestigiar, a menoscabar, sin argumentos. Como digo, inventándose cualquier cosa. Yo pregunto, ¿cuándo va a parar eso? ¿Cuándo va a parar? Hay gente que se cree predestinada, que llegan a ciertas posiciones y lo que hacen es perder la razón. Hay gente que le dan 3 gramos de poder y en un microsegundo perdieron el sentido de las proporciones. Hay gente que alcanza 5 minutos de fama por alguna ejecutoria y de pronto perdieron el sentido de las proporciones. Yo conozco a alguna gente que se caracteriza por aquello. 5 minutos de fama, 5. Hay gente a la que le duró la fama 5 minutos. Y en esos 5 minutos perdieron el sentido de las proporciones, sin llegar a ser poder. Yo me pregunto, esa gente que perdió el sentido de las proporciones con 5 minutos de fama, ¿cómo será cuando tenga 1 gramo de poder? ¿Qué sociedad queremos? Yo decía ayer en el Twitter, hay un grupo de políticos, un par sobre todo, y ustedes saben perfectamente cuáles son, que destilan odio, veneno, animadversión en las redes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dedíquense a trabajar. Hagan política de la buena. Si son legisladores, legislen y fiscalicen. Y háganlo con argumentos y con rigor. Y si están en el activismo político, fuera de la representación pública, hagan buena política. Hagan buena política. ¿Qué tanta falta le hace a este país? Porque en este país uno le pregunta al ciudadano de a pie, ¿qué piensa de la política? Y la gente lamentablemente tiene una mala imagen de la política. Cuando la política como ciencia es muy importante para el desarrollo de los pueblos. La mala política es la que le hace daño a los pueblos. Y los malos políticos que hacen daño a la política terminan contribuyendo a esa situación de los pueblos. Dedíquense a trabajar por el país. En lugar de estarse insultando, busquen soluciones a los graves problemas nacionales. Se dedican a escribir tonterías en las redes. En lugar, por ejemplo, de atender cosas como la que voy a leer ahora mismo, que ayer le di un retweet a una publicación de mi colega Dayana Monroy. Esto, por ejemplo, que voy a leer es importante. Analicen esto en lugar de estar publicando estupideces o hablando tonterías. 110 asesinatos, dice mi colega Dayana Monroy. 110 asesinatos se han dado el país durante el estado de excepción. ¿Saben cuánto tiempo tiene el estado de excepción? 2 semanas. Desde el 18 de octubre. 2 semanas. En 2 semanas, en el contexto del estado de excepción, con la supuesta mayor presencia de la fuerza pública y el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, 110 asesinatos durante este periodo. Solamente en Guayas, 42. Y solo en Guayaquil, 31. En Los Ríos, 13. 7 asesinatos en Pichincha. ¿Saben dónde se registraron los 7 asesinatos? En Quito. Los 7 en Quito. Solo en Quito. 6 en Manabí, 6 en Esmeralda, 5 en Santa Elena, 5 en Sucumbíos,
5 en Santo Domingo, 3 en El Oro. Y les voy a dar otro dato que publicó la colega Dayana. Solamente en el feriado, de esos 110 asesinatos, ¿saben cuántos ocurrieron en los 5 días de feriado? 40. 40. ¿Por qué los políticos, estos odiadores, esta gente que hace opinión pública y que solamente sirve para destilar odio, que está ahí para destilar odio, políticos, periodistas, etcétera? ¿Ya? ¿Por qué esta gente, en lugar de destilar odio, por qué no empieza a atender estos temas? ¿Por qué no le exige al poder político de turno, a la autoridad, respuestas ante esta situación? ¿Por qué en lugar de destilar odio en las redes, por qué no levantamos nuestra voz desde nuestra condición de personas públicas? De una u otra manera lo somos. Y no le pedimos públicamente a la autoridad respuestas frente a esta situación. ¿Por qué no demandamos una evaluación certera, clara, transparente, directa, sobre la efectividad o no del estado de excepción que ayer fue observado por la Corte Constitucional? Que eso también hay que decirlo. Esos son los temas de fondo. Esos son los temas de fondo. Pero en este país nos pasamos destilando odio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a odiar? ¿Hasta cuándo van a odiar? ¿Por qué no dejan el odio de lado? ¿Les cae mal una persona? Bueno, debátanlo con argumentos, pues cuestiónenla con argumentos. Cuestiónenla con argumentos. Esto les digo a todos. No solamente a los unos o a los otros. Eleven el nivel del debate político. Eleven el nivel del debate político. Mientras tengamos malos políticos y mientras sigamos haciendo a esos políticos mala política, vamos a seguir viviendo el estado de cosas que vivimos en el Ecuador. Sin ningún tipo de rigor, de argumentos. Buscando la bronca, buscando la quinta pata al gato, ofendiendo a la mujer. Créame, a mí una de las cosas que más me irrita es cuando a una mujer se le cuestiona o se pretende cuestionar utilizando la ofensa en lugar del argumento, la ofensa. Y por eso hay mujeres que temen entrar a hacer política. ¿Por qué no reflexionamos eso como sociedad? Pregunto yo. Aquí no se trata, perdóneme, aquí no se trata de este falso dilema de que hay que defender a la mujer porque es mujer. No se trata de ese falso dilema, por favor. Aprendan a hacer buena política. Dejen de lado la bronca y empiecen a atender los graves problemas nacionales. No puede ser que cerremos esta corta semana de trabajo otra vez envueltos en el odio. ¿De qué les sirvió los 5 días de feriado? Les sirvió para medio descansar, reflexionar. Descansen la mente. Pónganse unos pañitos de agua, unas compresas de agua fría en la cabeza. Y piensen antes de hablar. Piensen antes de tuitear. Piensen antes de publicar cosas en las redes. Piensen. Piensen si conviene o no dar una entrevista. Piensen si conviene o no escribir alguna cosa. Piensen si conviene o no hablar de política en el pleno legislativo o en otros espacios. Piensen. Piensen lo que necesita el país. ¿Por qué no piensan en eso? Pero resulta que algunos son tan emocionales. Todos tenemos nuestras emociones, ¿no? No todos tenemos la misma capacidad de tener inteligencia emocional. No todos. Hay unos que tienen más control que otros. Cada quien tiene su propia inteligencia emocional. Hay quienes carecen de inteligencia emocional. Me van a disculpar, pero perdónenme, pues. Los políticos y nosotros, quienes estamos en la órbita pública, de una u otra manera, estamos obligados a tener un ápice de inteligencia emocional, un poquito de inteligencia emocional, por nuestra condición. Porque ¿con qué ejemplo nosotros exigimos luego? ¿Cuándo va a cambiar esta sociedad, querida audiencia? ¿Cuándo? Si algunos se fueron de periodo y regresaron más recargados, más reloaded, regresaron, ¿ah? ¿Qué tal?
Como dice mi doctor Gustavo Chiriboga, a quien le envío un abrazo. El odio se ha convertido en aquellos que siempre dijeron combatir. O sea, pasaron criticando para luego, cuando alcanzaron 1 miligramo de poder, convertirse en aquello que juraron combatir. Pasó antes, pasa hoy, y seguramente pasará mañana. Porque hay gente que no aguanta, o sea, tiene 1 gramito de poder y ¡wow! Se deslumbra. Se deslumbra. Tiene 5 minutos de fama. ¡Uy! Con 5 minutos de fama, ¿qué me hago con tanta fama? 5 minutitos de duró la fama, pero ya. Se mostraron como lo que son. Ya basta. Ya basta, de verdad. Y nosotros también como ciudadanos empecemos a exigir. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Y lo que estoy diciendo no es utópico. No es utópico. Si nosotros no nos empoderamos, si ustedes, nosotros, todos, la sociedad, los ciudadanos, no nos empoderamos de los temas que realmente interesan, estamos fritos. De verdad, estamos fritos. Y no vamos a tener una mejor sociedad. Aquí no se trata de ser utópico ni de ser idealista. Si yo en lo personal digo, aspiro a tener una mejor sociedad, tal vez estoy soñando, tal vez soy utópico, pero creo que se puede hacer. Si por un lado exigimos que esta gente que destila odio, ya empecemos a hacerlo a un lado. Empecemos a hacerlo a un lado y exigir, señores, empiecen a trabajar. A mí no me interesa el odio o las broncas entre políticos. No me interesa que ustedes se bronqueen. A mí me interesa que me solucionen mis problemas. A mí me interesa salir a la calle y saber que puedo pararme en la esquina del Parque La Carolina a respirar aire puro sin el riesgo de que del árbol me baje un delincuente a robarme. O si estoy trotando en el parque, con seguridad. O si estoy en la ciclovía y no tengo problemas, porque en alguna esquina me encuentro con algún desadaptado. ¿Me comprenden? Esos son los temas de fondo. Estamos en emergencia carcelaria y poco o nada se habla del tema. Aquí este país ya se acostumbró a las masacres de los presos, de los privados de libertad. Ya se acostumbraron, ya se hizo cotidiano. Llegamos a un punto que yo estaba seguro que íbamos a llegar, al punto de que ya no nos sorprendemos al enterarnos que encontraron armas, que encontraron drogas, que los presos tienen el control de las cárceles, que no hay Estado en las cárceles, que se están matando, que el cuerpo desmembrado de no sé quién, que encontraron a 7 presos ahorcados, ya forma parte de la cotidianidad de la sociedad ecuatoriana. Ya no nos espeluznamos. ¿Qué error nuestro como sociedad el perder la capacidad de asombro, querida audiencia? Es un error que normalicemos cosas que no son normales. Porque las masacres en las cárceles no pueden ser normales. Las masacres en las cárceles develan un problema social grave, gravísimo. Develan ese problema social. Pero lo hemos normalizado, pues. Ya no nos espeluzna. Y estamos pendientes de las broncas de los políticos. Y los políticos nos tienen embobados con sus broncas. Ya, nos tienen así embobados, en lugar de hablar de los verdaderos problemas nacionales. En lugar de estar odiando permanentemente, lean la ley tributaria del gobierno para que nos informen a los ciudadanos si es o no una ley positiva, si efectivamente van a precautelar el bolsillo de los que menos tienen y van a obligar a que los que más tienen y los que más ganaron en el contexto de la pandemia contribuyan con mucho más, con sus energías, con los recursos que tienen para sacar este país adelante. Lean la proforma presupuestaria en lugar de estar destilando el odio. Léanla y explíquennos por qué se pretende reducir ostensiblemente los presupuestos para educación y de salud, como han denunciado algunos sectores. El día martes, me parece, va a estar aquí el presidente de la FEGUE, porque hay una preocupación de los estudiantes universitarios sobre el tema del presupuesto. El mismo martes es posible que esté acá el viceministro de Economía para poder justamente conversar. Esos son los temas que necesita saber la gente. No el odio que destilan por los poros, que lo trasladan. Yo no sé cómo viven, no sé cómo duermen, no sé cómo respiran, no sé cómo comparten su vida en familia si es que la tienen. Yo no sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen.
Yo estoy seguro que la mayor parte de ecuatorianos no vivimos para odiar. El ecuatoriano, por lo general, es gente buena, es gente trabajadora, es gente que se la faja. Pero ahí tenemos pues a un grupo de políticos y de personajes públicos que viven del odio. Ya basta. De verdad, ya párenle la mano. Creo que ya es hora de que demuestren que son mejores que aquello que criticaron. Pero demuestran que son iguales o peores que aquello que criticaron. Y que lo único que querían era tener un poquito de poder para destilar su odio. Perdón, el cafecito. Porque si no se me enfría el cafecito, buen día. Yo con este mensaje quería llegar el día de hoy, porque de verdad que termina siendo muy decepcionante. Y estoy seguro que muchos de ustedes comparten ese sentir que les he expresado el día de hoy con absoluta sinceridad, con la indignación que siento. Pues digo, habemos gente que no tenemos odio en el corazón, que podemos ser críticos, que podemos tener nuestros afectos, nuestros desafectos. Hay gente que nos cae bien, hay gente que nos cae mal. Pero otra cosa es tener odio en el corazón. Y sí habemos ecuatorianos, y estoy seguro que la mayoría no tenemos odio en el corazón. La mayoría. Pero esta gente que tiene odio en el corazón es la que termina haciéndole daño a la política, a los medios, a la sociedad. Ya párenla. De verdad. Con ese mensaje quería yo cerrar esta cortísima semana de trabajo. Creo que el feriado no les hizo bien. Y hacer este ejercicio de crítica pública, querida audiencia, al cual les invito a ustedes a sumarse. Les invito a ustedes a sumarse. Y pedir a las mujeres, sobre todo, que no claudiquen en la posibilidad de hacer política. Política de la buena. Política de la buena. Hay muchas mujeres valiosas. Que sí, la política significa exponerte. Sí. Que esa exposición en la política sirva para contribuir al crecimiento de la nación, a la visibilización de la mujer en la política, y que por otro lado se aprenda a respetar a la mujer, que no se la cuestione por su condición de mujer, y que si hay cuestionamientos o críticas que se lo haga con argumentos y no con términos peyorativos. Ojalá que se entienda este mensaje que estoy trasladándole a ustedes. ¿Qué me dice el doctor Eduardo Espinosa Fernández desde Loja? Que no se me abre el mensajito que me ha escrito por acá. Dice: ni al golpe de látigo, ni a la voz del insulto, ni al rumor de mis cadenas he aprendido todavía a odiar. Dejadme que os desprecie, ya que no puedo odiar a nadie, decía José Martí. Gracias por esa contribución, doctor. Muy gentil y saludos hasta la Centinela del Sur. Muchas gracias. Preguntan nada del informe de Pandorita. Esperen que lo aprueben, pues. O sea, hoy día supuestamente vamos a tener el informe lo tendremos hoy. Veamos qué sale del informe, veamos qué aprueba la Comisión de Garantías Constitucionales y el lunes seguramente comentaremos algo sobre ese tema. A la expectativa, porque hoy se reúne la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Cierro esta parte del comentario, querida audiencia. Voy a dar lectura a una comunicación que nos ha llegado a propósito de la entrevista que mantuvimos ayer en este espacio con la señora ministra de Salud Pública, la doctora Jimena Garzón. Este es un documento suscrito por Joana Ballesteros. Ella es gerenta general de MCD Ecuador. Nos dirige justamente a quienes hacemos este espacio. Dice la carta: en su programa de entrevistas a primera hora, transmitido por Radio Sonorama este jueves 4 de noviembre del 2021, fue entrevistada la señora ministra de Salud Pública, doctora Jimena Garzón, quien al ser consultada por usted sobre la aprobación del tratamiento contra el COVID-19 de uso oral de la farmacéutica MSD, denominado Molnupiravir, ese es el tratamiento, ¿no?, de uso oral de la farmacéutica MSD, Molnupiravir, y si ha recibido una oferta económica de este medicamento por parte de la farmacéutica, respondió la ministra a la pregunta que le hicimos: no hemos tenido ninguna oferta todavía. Al respecto, es necesario precisar lo siguiente:
Mercer Abandon, MSD, es una compañía global con operaciones en varios países, incluida una sucursal en Ecuador. MSD distribuye medicamentos que han salvado vidas en la población ecuatoriana durante 45 años. Desde el inicio de la pandemia causada por el COVID-19, MSD ha enfocado varios de sus esfuerzos en buscar soluciones y el desarrollo científico de un tratamiento oral para combatir esta situación que nos ha afectado a nivel mundial. En Ecuador, MSD durante el mes de mayo del 2021 inició los acercamientos con el nuevo gobierno actual, con la presentación de resultados de nuestros estudios fase 2 y diseño de estudio fase 3 de la primera cápsula antiviral Molnupiravir para uso en pacientes positivos de COVID-19. La presentación se realizó a la ministra Garzón, al viceministro de Salud José Ruales y a los doctores Luz Obando y Rodrigo Enríquez en calidad de funcionarios de esa cartera de Estado. Esta reunión dejó abierta la posibilidad de revisar los datos finales del estudio fase 3 cuando se liberen y se planteó la necesidad de firmar un acuerdo de confidencialidad a fin de trabajar en la estrategia diferencial de precios y resultados de las siguientes fases en pruebas para la salida oficial al mercado y acceso a los gobiernos contactados, como en el caso del Ecuador. Es importante, dice la carta, resaltar que MSD está siempre enfocada en buscar el acceso adecuado a sus medicamentos, por lo que maneja una estrategia diferencial de precios alineada con la clasificación del Banco Mundial sobre ingresos de los países. De esta forma garantiza que las naciones de ingresos bajos tengan la opción de contar con tecnologías médicas adecuadas para sus pacientes. El precio en esta fase no se puede discutir sin la firma de un acuerdo de confidencialidad que desde el mes de mayo no se ha logrado concretar con el gobierno nacional. Sin embargo, la ministra Garzón aseguró en la entrevista ayer con nosotros que no ha recibido una oferta todavía por parte de MSD. Más allá que desde los primeros estudios informó al gobierno nacional de la importancia de acceso a los resultados del tratamiento oral para COVID-19, el 1 de octubre se liberó la data preliminar del llamado estudio Move Out, en el que se demuestran los datos oficiales preliminares de eficacia y seguridad contra el virus y sus variantes y que han servido para solicitar la aprobación de uso de emergencia ante la FDA y otras agencias sanitarias internacionales. Los resultados de este estudio fueron comunicados de forma escrita a varias instancias del gobierno ecuatoriano, se enviaron comunicaciones a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Salud. De estas comunicaciones surgieron varias reuniones de presentación de resultados. El 6 de octubre en la Vicepresidencia de la República participó el vicepresidente doctor Alfredo Borrero junto a 2 de sus asesores mostrando su interés de avanzar, pues identificaron a Molnupiravir como una alternativa adicional válida para el manejo del COVID-19. Tras este encuentro se delegó un funcionario como punto de enlace con el Ministerio de Salud Pública. El 19 de octubre el Ministerio de Salud Pública solicitó la presentación de resultados de eficacia, los cuales fueron analizados en una reunión presencial de ese ministerio. De esta reunión se acordó entablar un siguiente paso en el área legal a fin de analizar la necesidad de firmar el acuerdo de confidencialidad y avanzar en la discusión sobre el precio para Ecuador. Pero hasta la fecha, dice este comunicado, no se ha podido cristalizar este nexo. Por esta razón no es posible presentar una oferta económica. MSD espera que el gobierno nacional y en este caso el Ministerio de Salud, luego de la información recibida, confirme su interés y se pueda concretar un probable acuerdo de este tratamiento oral que ya ha sido adquirido por varios países como una solución más para combatir el COVID-19, especialmente para pacientes de alto riesgo. MSD Ecuador, a través de sus principales ejecutivos, sigue abierta y dispuesta a responder cualquier solicitud de información a fin de facilitar el acceso adecuado a la población ecuatoriana de un tratamiento que evita la hospitalización y reduce el costo que implica para el Estado y las familias ecuatorianas acudir a las unidades de cuidados intensivos. La aprobación de uso de la primera pastilla contra el COVID-19, otorgada ayer jueves 4 de noviembre por el gobierno del Reino Unido, es una clara muestra de la validez de Molnupiravir de MSD como herramienta adicional para el control de la pandemia, más allá de la vacunación que con éxito se ha logrado en el Ecuador. Por los motivos antes expuestos, solicitamos a usted atender nuestra solicitud del derecho a la réplica sobre las declaraciones emitidas por la ministra de Salud con base en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Insistimos, desde mayo del presente año, MSD ha impulsado acercamientos con el gobierno nacional a fin de que se conozca más de este tratamiento antiviral de uso oral contra el COVID-19, el Molnupiravir.
De antemano agradecemos la lectura de la presente comunicación en su espacio de noticias. Reitero, firma este comunicado Joana Ballesteros, gerenta general de MSD en Ecuador. Cumplimos justamente con el derecho a la réplica que nos ha pedido esta farmacéutica a propósito de la entrevista que tuvimos ayer en este espacio con la señora ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, a quien le preguntamos justamente este tema que ha generado esta réplica por parte de la farmacéutica. Muy bien, en punto de las 7 de la mañana cierro este espacio de noticias. ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está la mañana? Sigue medio despejado, ¿no? Disfruten la mañana, hagan deporte, acompañados de la gran señal nacional de Sonorama. Póngame la música, por favor, querido Robert, porque les vamos a invitar este fin de semana ya es viernes, aquí eres unos cangrejitos, invitados todos a degustar de esos crustáceos, ¿no? A mí me encantan los cangrejos, por eso le pongo mucha emoción a estos anuncios de José el Capitán Cangrejo en sus 5 locales: San Rafael, Floresta, Huanhuiltagua, Cumbayá y La Luz. Pégate un cangrejito, por favor, cangrejo criollo, cangrejo al ajillo, qué delicia, ¿no? Atendemos hoy viernes de 12 horas hasta las 20 horas, igual mañana sábado. Viernes, sábado, de 12 horas a 20 horas. El domingo atenderemos desde las 12 horas hasta las 17 horas. ¿Quieres la carta, no? Visítanos a través de www.capicangrejo.com o llámanos al 0999-811-897. Allí te espera José, el Capitán Cangrejo. Todos los caminos este fin de semana conducen a pegarte unos cangrejitos en los locales de José, el Capitán Cangrejo. 7 de la mañana con 2 minutos, pausa y volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.